que os sorprenderéis de verme esta mañana aquí y no detrás del piano. Yo también me sorprendo. Pues el título de la predicación de esta mañana es Cómo Jesús sirvió. Y me subo esta mañana aquí con miedo y duda y falta de fe y de obediencia en ocasiones, pero con el deseo de hablaros sobre el servicio, algo que lleva rondándome el pensamiento un tiempo. Y como ejemplo a seguir voy a hablaros de cómo Jesús sirvió y cómo eso nos anima, nos motiva e impulsa a servir como Él. Me voy a ir al pasaje de Marcos 9, 33 al 35. Y dice así. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Los discípulos, aun estando con Jesús y pasando tiempo con Él, viéndole hacer milagros, escuchándole hablar con potestad y autoridad directa del Padre, porque era Dios aquí en la tierra, no fue suficiente. No habían entendido el quid de la cuestión. Así que Jesús se para. Nos dice el pasaje, se sienta y llama a los discípulos. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Es verdad que ser el último no está de moda, es algo que parece que va en contra de la sociedad actual, que nos llama a ser lo más y mejor en todo. Entonces, ¿nos quiere decir este pasaje que vivamos como personas conformistas, personas pasivas, no emprendedoras? Para nada. Jesús está viendo que en el corazón de los discípulos hay arrogancia, lucha por ser más que el resto y que esto está ocupando un lugar que no corresponde. Mientras, Jesús es ejemplo, nace de la manera más humilde, ama y sirve. Marcos 10, versículos 43 al 45. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A veces llego a la conclusión de que el Evangelio no ha sido revolucionario en mi vida, que esta buena noticia no está calando en lo más profundo de mi ser. En ocasiones me veo y me siento ajena a lo que Jesús me llama a ser y hacer. Puede ser porque supone sacrificio, sentirme en algunos momentos incómoda, perdonar de verdad, abrir las puertas de mi hogar, amar sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando si he entendido y aceptado el mensaje del Evangelio, pero vivo a mi manera? Es fundamental acercarme cada día a Dios, buscar su voluntad, apartar tiempo e intentar escucharle, porque si no, viviré como una cristiana amoldada y transformada a lo que se lleva, a lo que está aceptado hoy en día o a mí misma, a mis tendencias o a lo que me sale a mí de forma natural. Así que, una y otra vez, repito, tengo que volverme a Dios y reconocerle como el único y verdadero Dios de mi vida, porque Él no escatimó en ti ni en mí, no tuvo pereza en venir aquí a servir como el que más y concluir entregando su vida. Recuerdo el pasaje de Jesús orando en el Getsemaní, poco antes de que lo arrestaran, anticipándose a su muerte, sintiendo como uno más el miedo, previendo el sufrimiento que estaba por venir y diciendo, Padre, líbrame de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera,
sino lo que quieras tú. Jesús como hombre prefiere evitar la muerte y el dolor que le iba a esperar en la cruz. Pero él antepone el plan del Padre y su perfecta voluntad. Está claro que no siempre vamos a estar en sintonía con lo que Dios quiere que hagamos. Es más, la mayoría de las veces saldrá mi yo egoísta que quiere anticiparse y decidir por encima de la voluntad de Dios. Habrá ocasiones en las que tenga que negarme a mí misma, aparcar el egoísmo y anteponer las necesidades de mi familia, de mi iglesia, de mi entorno, allí donde Dios me haya puesto. Porque creo que al final por lo que hagamos y no solo por lo que digamos, se nos conocerá y esto despertará interés en los demás. Así fue Jesús, conocido por lo que predicaba, pero eso iba acompañado de una acción coherente y acorde con lo que decía. Hacía milagros, comía con pecadores, atendía a los que pasaban desapercibidos, trataba a su entorno sin superioridad, mostraba amor sin límite, sabiduría en todo momento y fidelidad al Padre hasta la muerte. Creo que esta frase del Papa Francisco resume muy bien esta idea. Amar como Jesús significa servir y dar la vida. Servir es decir, no anteponer los propios intereses, combatir la indiferencia, compartir los dones que Dios nos ha dado. Dar la vida es salir del egoísmo para hacer de la existencia un don. Entregarse a quien lo necesita. Por otro lado, no debemos caer en el hacer sin sentido, hacer por inercia, por sentirme mejor. Perdón. Por cumplir. Por eso me gustaría resaltar un par de ideas. Porque si no sé, número uno, para quién hago las cosas o por qué las hago y simplemente las hago sin más, creo que estamos actuando para nuestra propia gloria o gloria de otros, pero no para la gloria de Dios. Y segundo, ser consciente de que Dios, en su gracia y misericordia, nos transforma a través de su Espíritu Santo y esto nos trae libertad de lo que somos. Que no se nos olvide que la base del Evangelio es la gracia. Y lo que os estoy contando en esta mañana no es posible sin el trabajo de Dios en nuestras vidas. Semanas atrás, Rafa y yo estuvimos viendo la serie del boxeador Mike Tyson y sinceramente no soy nada aficionada a este deporte. Pero las series basadas o inspiradas en hechos reales me gustan porque me parece interesante conocer la vida de otras personas de gran reconocimiento, porque casi siempre encierran un lado oscuro. En el caso del boxeador, se pasa la vida anhelando ser el mejor, el número uno por encima de todo. Y así fue. Se convirtió en el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial de los pesos pesados con 20 años. Al ser esta su única meta en la vida, su Dios vivió preso del reconocimiento, de verse insuficiente, carente de amor hacia él y hacia los demás. Tuvo un carácter muy agresivo, sin autocontrol, fue delincuente y violador. Pero eso no importaba. No importaba tanto como ser el mejor. Mantenerse ahí, en la cima. Es verdad que tuvo una infancia difícil que le marcó en el futuro, pero ya siendo adolescente su único propósito siempre fue ser el mejor. Creo que es lo opuesto a lo que nos llama Jesús en Marcos 10. El que quiera hacerse grande y ser el primero,
ha de ser el último y el servidor. La aspiración de ser excelente en algo no está mal, no es lo que intento decir hoy, pero si esto ocupa el lugar de Dios y se convierte en mi identidad y único propósito en la vida, nos estamos alejando de lo que nuestro Creador pensó e ideó para mí. Por otro lado, es precioso ver a Jesús, no solo alentándonos a ser servidores, sino predicando desde el ejemplo. Vemos que Él se rebajó como el que menos, siendo lo máximo. Si leemos Juan 13, 14, 15, pues si yo, el Señor y el Maestro, le he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Le he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. No conozco ninguna religión en la que su Dios sirva de esta manera. Si nos paramos a ver el versículo, que es asombroso, y poniéndolo un poco en situación, sabemos que en la época de Jesús era costumbre lavarse los pies al llegar a una casa, porque calzaban sandalias y se ensuciaban con los quehaceres del día. Era una costumbre que llevaban a cabo los siervos de la casa. Rara vez se hacía entre iguales, y mucho menos un superior. Como era costumbre, Jesús rompe moldes. Muestra total humildad rebajándose a siervo y dando ejemplo para que los que vean pongan en práctica. Qué increíble sería ver esta estampa en nuestra iglesia, donde no hay rango, no hay estatus, no hay más o menos santos, sino todos iguales. Hijos y siervos de Dios con corazones llenos de amor y disposición a ser como Jesús fue, donde nos animamos y nos cuidamos unos a otros a pelear la buena batalla de la fe. Me gustó mucho la definición que hizo Félix Ortiz, docente universitario, autor y coach en la formación de apologética de Pontea, de lo que la Iglesia debería ser. Y dice así: una comunidad de gente rota en proceso de recuperación, que ayudamos a otros a recuperarse, y esto forma parte de nuestro propio proceso. Es nuestra terapia ocupacional. Debe ser una comunidad donde no hay juicio, porque los que están dentro son tan pecadores como los que hay fuera. Lo único que nos diferencia es que hemos experimentado la gracia, donde debe caracterizarse por el amor y por la aceptación incondicional, que cuando alguien cae, lo levanta y le ayuda a que continúe adelante. Y es una comunidad donde se rinde cuentas. Lo que Jesús vino a instaurar es una comunidad terapéutica. El amor es lo que nos mueve a ser. Somos amados desde el principio de la creación, hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero al romper la relación con el Creador por nuestro pecado, nos alejamos de Él, y esto trajo una vida en un mundo roto, con cuerpos que padecen. Pero, ya conocéis el versículo, tanto nos amó que dio a su Hijo, tanto nos amó el Padre que dio a su Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Este mensaje es un mensaje revolucionario, es un mensaje restaurador, sanador, transformador, tanto que nos hace cada vez más parecidos a Cristo. Y no por mí, sino por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este es el motor de mi acción. Esto es lo que me impulsa a servir. Martin Luther King, supongo que lo conoceréis, pastor, activista social, icono de la lucha por los derechos civiles y el fin de la discriminación racial. Fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz.
una persona tremendamente admirable, con una doctrina sensata y fiel a lo que Dios nos llama. Voy a leer literalmente un pequeño fragmento de un sermón que hizo en febrero de 1954 en Detroit, titulado Redescubriendo los valores perdidos. Hay que recordar que es posible afirmar la existencia de Dios con los labios y negar su existencia con sus vidas. El tipo de ateísmo más peligroso no es el ateísmo teórico, sino el ateísmo práctico, que es el de la clase más peligrosa. Y el mundo, incluso la iglesia, está lleno de gente que da servicio de labios a Dios y no lo sirve con su vida. Y siempre hay peligro de que vayamos a hacer que parezca externamente que creemos en Dios cuando internamente no lo hacemos. Decimos con nuestras bocas que creemos en Él, pero vivimos nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Ese es el peligro siempre presente que hay que confrontar en la religión. Este es un ateísmo peligroso. Palabras muy duras, que incluso podríamos tachar de extremistas. Pero sinceramente creo que en algún momento de nuestra vida, en mayor o en menor medida, hemos caído en este ateísmo práctico que define Luther King. Yo al menos sí. Pero he decidido seguir a Cristo, reconociendo que me ha dado todo, entregando su vida, regalándome vida a mí. En gratitud y en obediencia quiero servirle. ¿Y cómo podemos ver esto en la práctica? Pues en mi iglesia involucrándome en los ministerios que ya conocemos: sonido y proyección, alabanza, escuela dominical, coro de niños, costura, limpieza, oración, acción social, organización de eventos y logística, comidas fraternales, según el don que Dios me ha dado y el llamado que tenga a servir en un sitio determinado. Pero no solo sirvo ahí, sino también cuando ordeno los materiales de la escuela dominical o las letras de la alabanza, cuando hago recuento de libros de la biblioteca o recomiendo un libro para leer al final del tiempo de reunión. Fuera de la iglesia, cuando voy a recoger a mis niños 10 minutos antes al cole para dar lugar a charlas con otros padres. O me tomo un café con una amiga que llevo varios días viéndola quizás preocupada, siendo responsable y honrada en mi trabajo, respondiendo la verdad cuando me preguntan ¿qué hace el domingo por la mañana? Dedicando tiempo de calidad a mi familia, escuchando a un amigo que lo necesita. Y así, muchos más ejemplos. Pero con esto quiero decir que no hay categorías de servicio. Todos son visibles e importantes para Dios. Y aunque para entenderlo mejor he clasificado el servicio fuera y dentro de la iglesia, debemos ser servidores 24/7, todo el tiempo, allí donde estemos, siendo íntegros y teniendo la vista puesta en Jesús. ¿Cómo tengo la vista puesta en Cristo? Conociéndolo lo primero. ¿Dónde está su biografía? En los evangelios. Pues empaparme de ello, leerlo, estudiarlo y una vez hecho buscar coherencia en la Biblia que apunta a la persona de Jesús. Orando. Jesús oró y oró, se apartaba y buscaba tiempo con el Padre. Lo hacía a solas, otras veces acompañado, antes de comer, después de sanar. Se trata de un diálogo con Dios para escucharle y para contarle. Relacionándome de forma cotidiana con personas que me acerquen a Jesús, mi hermano en la fe,
Para eso también están los grupos pequeños, donde aprendemos y nos cuidamos uno a otro y nos acercamos más a Cristo. Compartiendo el Evangelio con los demás, porque si esto ha sido para mí una revolución, ¿cómo no iba a compartirlo con mi entorno? Me gustaría terminar leyendo el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 13. Y dice así: Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios es quien trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. Pues que así sea.